La crisis energética tiene al país con apagones entre 9 y hasta 11 horas que se dividen en 3 veces por día. Estos cortes están afectando considerablemente a nuestros sectores productivos y a las familias ecuatorianas en general. Los esfuerzos de este gobierno hasta ahora son insuficientes o casi nulos. Para la semana que viene se esperan nuevos anuncios, aunque el escenario se mantiene sombrío porque seguimos dependiendo de las lluvias. De lo único que sí sabemos es que estamos en esta crisis y no sabemos cómo están intentando surfear esta ola que metafóricamente nos está electrocutando con pérdidas millonarias y con grandes dificultades. Y para hacer un balance de estos primeros días de racionamiento nos acompaña el experto energético Juan Saavedra, a quien saludamos y le damos la cordial bienvenida a Noticias Oro Mar. ¿Qué nos puede decir hasta el momento? ¿Esta crisis todavía tiene ese ambiente con dificultades o hay ciertos indicios alentadores? Buenos días contra la audiencia. La crisis tiene que asentarse. Todavía estamos en el inicio de la crisis. El estiaje va a ir asentándose poco a poco. Quizás la época más crítica va a ser en el mes de octubre, donde el estiaje va a ser mayor. Esperamos que se mejoren las condiciones climatológicas. Estamos dependiendo en este caso de las lluvias, que podría aliviar un poco la situación. Pero es lo único. Yo he recomendado, sería conveniente que se instalen 240 megavatios, una barcaza adicional, y también en total unas 440 barcazas adicionales, para aliviar la situación, porque disminuir, lo importante en este momento, existe una crisis. Lo que debemos tratar es que esta se extienda más allá y controlarla a través de la instalación de nuevos elementos de generación. Los más próximos que tenemos en este momento son las barcazas. Hay noticias alentadoras y otras que no son tan alentadoras, o más bien contrarias a esa esperanza que tenemos los ecuatorianos. Por ejemplo, el ministro de Energía anunció que se ha recuperado la cota Masar, y esto por precisamente algo de lluvias y también por los racionamientos eléctricos. Por otro lado, la barcaza turca, que debe generar 100 megavatios, está haciendo solamente con 12 megavatios. Es decir, ¿cuánto podemos relacionar entre esta ventaja y esta adversidad? Bueno, la barcaza turca tendrá que generar 12 megavatios, es su potencia nominal. Seguramente algún problema que deben tener, pero deben ser corregidos. Y la alentadora es, sí, puede llover, pero Masar, para que llueva, para que Masar pueda funcionar normalmente, necesita subir a una cota a 2.153 metros sobre el nivel del mar. Y actualmente se encuentra realmente muy cerca de la cota mínima de 2.115. Podríamos pensar que tenemos la 215-25, pero eso también es muy bajo. Pero es una recuperación en todo caso. Ingeniero, ¿y es necesario que se mantengan estos racionamientos eléctricos de entre 9 y hasta 12 horas diarias, aunque son intermitentes, son 3 veces por día? Sin embargo, esto está afectando muchísimo al sector productivo y también a las familias ecuatorianas. ¿Debe mantenerse este racionamiento tal cual como lo ha establecido el gobierno nacional por decisión del SENACE? Decisión técnica, obviamente, ¿no? Sí, desafortunadamente es una decisión técnica. Aquí hay simplemente es un asunto de que el SENACE dispone la cantidad de racionamiento que debe hacerse y lo distribuye a las empresas distribuidoras, y estas acomodan, las empresas distribuidoras ajustan de acuerdo a los cortes. Sí, sería bueno distanciar un poco los cortes, no hacer cortes por lo menos intermitentes. O sea, ¿se pueden reducir esas 9 horas a menos horas de racionamiento, ingeniero? No creo, porque ya es un bloque de racionamiento que es establecido para poder mantener los niveles del embalse operativos para el siguiente día. Es decir, a menos que se tenga una mejora hidrológica, se podría disminuir la cantidad de energía racionada. Estas 9 horas
u 11 horas de racionamiento se deben mantener hasta que no tengamos una situación alentadora en el tema del clima, un poco que desaparezca la sequía. Esa sería una de las ventajas para que se puedan reducir los racionamientos. Por supuesto, pero la principal ventaja es que cuando se planifica un sector como el eléctrico, nosotros no podremos planificar en función de que si llueve o no llueve. Nosotros tenemos que planificar en función de que el peor caso, o sea, el peor estiaje, y tener el equipamiento termoeléctrico para poder suplir esa situación. Ahí está uno de los errores. Estamos esperanzados en que llueva, y si no llueve, tenemos apagones. Entonces no es así. Nosotros debemos planificar para una peor situación y de esa forma poder tener todo el respaldo térmico que el sistema hidroeléctrico necesita. Claro, estamos de acuerdo a lo que dijo el gobierno nacional o el presidente de la República en uno de los peores estiajes de los últimos 61 años, pero los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional, ¿cómo los mide? Atrasados totalmente. Esta situación se supo desde el año noviembre del 2023. Noviembre del 2023 fue declarado. El Senado se lo oficializó en los primeros 10 días del año del 2024. O sea, esta situación fue conocida. No se aceleró la adquisición de los motores de combustión interna y de las barcazas, que son el respaldo térmico que necesita el sistema hidráulico. Si se hubieran tomado decisiones desde el primer momento en que se anunció este problema o esta crisis, ¿hubiéramos mitigado el problema o la crisis que estamos atravesando en estos momentos, ingeniero? No tuviéramos crisis realmente. Tuviéramos por lo menos nosotros unos 600 megavatios de barcazas, tendríamos unos 400 megavatios de motores de combustión interna, con lo cual tomaríamos 1000 megavatios y de aumento de generación, y con el cual pasaríamos la crisis. Esa es la situación. Pero el gobierno argumenta que ellos se prepararon, hicieron una planificación de acuerdo a un estiaje normal, y es que se dicen que lo que estamos atravesando es un fenómeno natural bastante complejo. ¿Eso le dificultó o es una justificación del gobierno? No es así. Uno se prepara para el peor caso. Ya el año 2023 fue un estiaje bien fuerte, y debemos prepararnos por lo menos para ese estiaje. En esas circunstancias debemos haberse hecho oportunamente todas las adquisiciones. La planificación eléctrica nos obliga a prepararnos para el peor caso. Mire, un ejemplo, la energía solar. Existe en países desarrollados como Estados Unidos. Ellos tienen la energía térmica de respaldo para esa energía solar. O la energía en baterías, storage batteries para la energía solar. Nosotros así tenemos energía hidráulica. Deberíamos tener el respaldo técnico necesario para poder suplir la demanda cuando está en época de estiaje, o sea, en época de menor producción hidroeléctrica. Ya, ahora estaba leyendo un artículo que se publicó en Primicias y que se anuncia que en el gobierno de Correa se construyeron 14 nuevas hidroeléctricas con una inversión que llega casi a los 12.000 millones de dólares. ¿El plan maestro de electricidad apuntaba más a hidroeléctricas o debieron encaminarse a energías no renovables o energías limpias? Por ejemplo, ¿era necesario construir Coca-Cola Sinclair en el mismo embalse en donde tenemos dificultad hoy por las lluvias? Sí, mire, construir central hidroeléctrica no es incorrecto. Para nuestro país lo más correcto, pues la energía más económica que tenemos. Lo importante es una palabra clave: respaldo. Toda central hidroeléctrica necesita respaldo térmico. Asimismo, como que se construye la central hidroeléctrica, debería construirse también, el respaldo térmico. Pero ¿qué pasó con el respaldo térmico que había en otros tiempos? Ese respaldo térmico era suficiente. Teníamos 1.800 megavatios de respaldo térmico. Ese respaldo térmico se deterioró en los últimos 5 o 6 años. Y por eso es que actualmente tenemos un respaldo térmico muy bajo, que
que no nos permite suplir la energía en el caso de que el proyecto hidroeléctrico entre en estiaje. O sea, tener producción hidroeléctrica no es mala, es bueno, ¿no? Pero necesita el respaldo térmico. Claro, entonces la responsabilidad de la crisis que estamos atravesando en estos momentos los ecuatorianos recae en los dos últimos gobiernos, desde Moreno, Lasso, y no sé cuánto peso le recaiga a este gobierno que recién tiene 10 meses al frente o en el mandato presidencial. Sí, mire, antes del año 2018 el parque termoeléctrico se encontraba con 2.000 megavatios. De respaldo térmico. Ahí podía venir cualquier estiaje y no pasaba nada. La ciudadanía no conocía el término estiaje, pero después del año 2018 se comenzó a deteriorar el respaldo térmico. Entonces, en ese momento, actualmente disponemos unos 300, 400 megavatios de respaldo térmico que sirve, que produce. Entonces, con esa disminución del respaldo térmico es que se produce una crisis. La energía hidroeléctrica funciona bien siempre y cuando tenga el respaldo térmico. No vayamos muy lejos. Veamos Colombia. Colombia también tiene centrales hidroeléctricas, también tiene concentrada su producción central en hidroeléctricas, pero tienen un respaldo térmico tremendo, que inclusive de ese respaldo térmico nos venden a nosotros. Y si no llueve, ¿las acciones que está haciendo el gobierno son las suficientes, las necesarias para encarar este problema? No. El gobierno puede tomar la oportunidad de noviembre de 2023 en focalizar el problema y solucionarlo con la adquisición de 1.200 megavatios de centrales térmicas. El gobierno tiene que seguir incidiendo, tiene otros planes. Va a comprar unas nuevas barcazas o a arrendar barcazas por el orden de 460 megavatios. Y va también a comprar motores de combustión interna por el orden de 500 megavatios, lo cual tendríamos alrededor de 1.000 megavatios adicionales. Desafortunadamente, esto no va a estar ahora. Esto daba una esperanza de que esto esté en un tiempo rápido, de un mes y medio, si es que hace contratación directa. De esta forma nosotros librarnos de los pagones a partir de noviembre. ¿Qué es lo que preocupa? Que el SENACE había anunciado que teníamos un déficit de energía de 1.080 megavatios, pero ahora escuchamos que ese déficit en vez de decrecer aumentó, estamos en 1.200 megavatios. Se nos pone cuesta arriba el problema. Así es, por la falta de lluvia. O sea, el SENACE nos dijo que era de 1.800 megavatios, dijo por lo menos 1.080 megavatios. Eso es lo que calculó. Él calculó para un estiaje similar al año 2023, pero para el estiaje que estamos pasando aumentó y también el crecimiento de la demanda hizo de que este déficit suba a unos 1.200 megavatios. Claro, voy a ser necio en esta pregunta y lo digo muy honestamente con ignorancia. Si Coca-Cola Sinclair se hubiera construido en otra zona para no depender del mismo embalse que dependen Mazar y Paute, ¿estuviéramos con el mismo problema o no? No, mire, Coca-Cola Sinclair es un proyecto que está produciendo 900 megavatios por día. Coca-Cola Sinclair es el proyecto que mejor responde a las condiciones hidrológicas. O sea, es el menos afectado por los embalses, por el estiaje. A pesar del estiaje, responde de esa manera. Responde de esa manera. Es decir, que esa planta es la que nos está salvando la campana en estos momentos para no tener mayores problemas de así es. Podría tener inclusive más si que no tuviera fisurada. La fisura que tiene, 16.000 fisuras que tiene, los obliga a que tener una unidad fuera de servicio. Pero, y adicional a eso, obviamente que se han cometido tremendos errores en Coca-Cola Sinclair, errores constructivos. Coca-Cola Sinclair siempre ha existido. El error constructivo de Coca-Cola Sinclair fue cambiar el cauce original. Entonces eso ha sido muy perjudicada a Coca-Cola Sinclair y también las fallas constructivas en la parte mecánica con la fisura. Pero a pesar de todo eso, Coca-Cola Sinclair está salvando con 900 megavatios el sistema. ¿Y sigue siendo sombrío el escenario para que se mantengan los racionamientos, los apagones? ¿Hasta cuándo estaremos ante estas circunstancias?
en la medida que dos asuntos. En la medida que llueva, que esperamos que así, pero que yo estoy en contra de esa planificación de esperanzas. No, la planificación debe ser con certeza, debe considerar el peor caso. Y la otra solución es acelerar al máximo la adquisición de las 460 megavatios adicionales de Mercasa y de los 500 motores de combustión interna. Eso nos daría 960 megavatios para incrementar en el sistema, adicional de los 240 megavatios que ya están contratados. El problema que se produjo ahí es que en vez de utilizar una contratación directa, se utilizó una contratación vía convocatoria, vía licitación, lo cual toma bastante tiempo. Claro, cometieron ese graso error. Bueno, muchísimas gracias, mi querido ingeniero Juan Saavedra, por compartir sus orientaciones y sus experiencias alrededor de esta problemática que atraviesan los ecuatorianos. Muy gentil, vamos a nuestra pausa publicitaria. Enseguida retornamos con muchísima más información.